Muchos hablan hoy en día, aunque cada vez menos, sobre los conceptos de vida, alma y espíritu. Cada doctrina moderna, religión, filosofía o incluso las ciencias tienen definiciones muy diferentes de cada uno de ellos. Parece predominar más el caos, las incongruencias y el deseo de superioridad intelectiva o de pertenencia a un grupo de elegidos que la verdad. En este video trataremos de profundizar y entender con claridad lo que los conceptos de cuerpo, vida, alma y espíritu significan y cuáles serían las diferencias entre uno y otro. La ciencia afirma que la vida no es más que un cúmulo de materia, con la suerte de haberse ordenado de una manera exacta para que surgieran los fenómenos de la reproducción, la digestión y el crecimiento. Es decir, se confunde materia y vida. Los mormones dirían que alma y espíritu son exactamente iguales, y de vida poco se habla. Todo queda reducido a una dualidad cuerpo mortal por un lado y vida, alma y espíritu por el otro, sin distinguir entre lo que vida o alma o espíritu significan. En las corrientes protestantes la cuestión no es muy diferente. Atribuyen el espíritu a Dios, al Espíritu Santo, que se vincula a ellos de manera que solo el creyente posee espíritu, y este espíritu en realidad no sería suyo, sino de Dios. Luego para ellos el alma es lo que nos da la vida, y la vida sería pues lo que nos da el alma y ya está. El cuerpo, por otro lado, es culpable de las pasiones y los pecados y es mortal, pero puede revivir, claramente, en el juicio final, un bonus track solo para los elegidos. Aunque los protestantes tienen tantas doctrinas como miembros, por lo tanto, difícil sería resumirla. En el catolicismo, hace tiempo, en el Concilio de Constantinopla del año 869, se les ocurrió, tras largas palabrerías, que el espíritu pertenece solo a Dios. Por lo tanto, es herejía, porque ellos así lo determinaron, hablar de espíritu en el hombre. Pero, ¿a qué se referían con espíritu de todas maneras? Probablemente ni ellos lo sepan. En sentidos filosóficos, Nietzsche negaba la existencia de un alma. ¿Pero qué negaba cuando negaba al alma? ¿Cuál era su concepto? Hoy en día los estudios filosóficos etimológicos que pretenden dilucidar estas ideas son tan amplios como confusos e imprecisos. Aristóteles era un pensador evidentemente muy claro en muchos aspectos y parece ofrecer a este respecto también una perspectiva más ordenada y precisa para comenzar a comprender estos conceptos y dirigirnos hacia un diálogo menos estéril y más constructivo. En su tratado sobre el alma, Aristóteles explica cómo llega a su concepción sobre esta. Él se dedicó a observar el mundo y sus características para clasificarlo y entenderlo mejor. De esa manera observó que en la naturaleza las plantas poseen una capacidad de reproducirse y nutrirse que la materia inerte no posee. Concluyó que debían portar algo que les permitiera lograr esas facultades. A ese algo le llamó alma vegetativa, y dedujo que todo ser que fuera capaz de reproducirse y nutrirse debía ser portador de esa alma vegetativa. De manera que las plantas eran portadoras de esta alma, y gracias a esa alma vegetativa su cuerpo no se desintegraba como arena, sino que se mantenía ordenado y coordinado, haciendo todas las tareas propias de un organismo viviente. Así, la planta era diferente de la materia inerte, porque poseía esta alma vegetativa. La muerte de una planta, de un ser viviente, era consecuencia de que el alma vegetativa había abandonado de a poco ese cuerpo. Por lo tanto, éste volvía a desintegrarse, como cualquier materia inerte. En el animal, por otro lado, observó que debía tener un alma vegetativa porque se reproducía, se nutría y su cuerpo se mantenía ordenado y coordinado, como es propio de todo ser viviente. Pero el animal, además de estas capacidades, respiraba, se movía, poseía órganos sensoriales y en última instancia era evidente que sentía.
tenía un mundo de sentimientos internos evidenciables. Entonces el animal debía poseer algo que lo facultaba a sentir, que originara en él los órganos sensoriales y que lo facultara a ser, en vez de una planta estática, un ser con desplazamiento, autónomo, según deseos internos. A esto que el animal poseía y que la planta no tenía, le llamó alma sensible. En el hombre, por otro lado, observó que había reproducción, nutrición, un cuerpo ordenado y coordinado, por lo tanto era evidente que poseía alma vegetativa. También sentía, respiraba, poseía órganos sensoriales y se movía según deseos internos, por lo que era evidente que portaba también un alma sensible. Pero además, el hombre razonaba, siendo capaz de oponerse a sus instintos animales o propios de su alma sensible, siendo capaz de comprender las leyes naturales, de conocer las cosas y a sí mismo. Estas facultades debían ser producto de otra entidad, diferente al alma vegetativa y al alma sensible. La denominó, pues, alma racional. He ahí su concepción, que emerge de un seguimiento de la naturaleza misma. Es la naturaleza la que guía a Aristóteles. La creación le demuestra sus verdades. Él simplemente sabe escuchar. Podemos decir que Aristóteles tenía una concepción cuaternaria del ser humano. Este estaba compuesto por cuerpo, alma vegetativa, alma sensible y alma racional. Si consideramos ahora los avances de las ciencias, quizás podamos añadir a estos conceptos de Aristóteles algunos elementos enriquecedores de los que Aristóteles eventualmente carecía en su tiempo. En primer lugar, sabemos que nuestra corporalidad está compuesta por los mismos elementos químicos que encontramos en la Tierra. Literalmente, estamos hechos de polvo y al polvo el cuerpo volverá. Pero este polvo mineral se ha ordenado, gracias a la vida, en una totalidad coordinada, en un cuerpo bien funcional, complejo e inteligente. Pero inteligente no en el sentido de consciente o poseedor de razón, sino inteligente en el sentido de que sus procesos son de una complejísima, delicada, precisa y coordinada y fina interacción. Tanto es así que probablemente si tuviéramos que asumir conscientemente el control de todas estas tareas por nosotros mismos, fácilmente colapsaríamos de estrés. Lo vivo parece comportarse como una compleja y enorme red de organismos en cooperación, tanto a nivel bacteriano como a nivel ecosistémico y mundial. Nuestro cuerpo es un complejo y diverso ecosistema de bacterias, virus, células, de todo tipo de moléculas, y en total coordinación. Esa es la vida que tanto nos cuesta concebir y definir. No se trata de un concepto inventado o una idea que a alguien se le antojó proponer, sino de un elemento bien definido, presente en todo ser viviente, y que la biología cada vez entiende mejor, dejando de lado aquella etapa infantil del azar y las probabilidades. Esta red de interacciones biológicas es tan impresionante que muchos biólogos se han visto tentados a referirse a una inteligencia vital y otros a un biocampo, que regularía todo el metabolismo humano. Estas ideas son evidentemente muy cercanas al alma vegetativa de Aristóteles, recién 2000 años después de sus planteamientos. Respecto al concepto de alma sensible, bien podemos aprovechar los avances de la psicología y la neurociencia. Si bien es cierto que la ciencia dogmática no contenta con haber inmiscuido sus manos en lo referente a la vida, hablando de ella como una casualidad y sin existencia propia, también se ha querido introducir en los sentimientos, arrastrando la misma paupérrima lógica y diciendo que un sentimiento no es más que una hormona física o un conjunto de reacciones físico-químicas. Desde esta perspectiva, otra vez, la materia es productora, ahora no de vida, pero de emociones, como si dos piedras inertes al chocar pudiesen producir algún tipo de alegría o de tristeza. Así, la ciencia propone que dos proteínas inertes, hormona y receptor, al chocar pueden producir un sentimiento. Pero en realidad se ha demostrado que una persona puede cambiar sus sentimientos a voluntad.
o que mediante ejercicios de respiración se puede modificar una secreción hormonal. Los monjes tibetanos, por ejemplo, son capaces de controlar su metabolismo, reduciéndolo hasta casi entrar en latencia. También logran producir fuertes aumentos de calor corporal. Wim Hof, un holandés inventor del método que lleva su mismo nombre, utiliza un proceso de respiración que le produce un aumento de calor corporal y un incremento notable en el bienestar anímico, con consecuentes secreciones de altos niveles de adrenalina. Todo esto le permite sumergirse, por ejemplo, en aguas congeladas sin sufrir ninguna consecuencia, o siquiera sentirse incómodo. Estos ejemplos nos informan de algo claro: la conciencia es capaz de alterar las emociones y, por lo tanto, las secreciones hormonales y la fisiología del cuerpo. De manera que podemos bien decir que no es la hormona la que produce un sentimiento, sino que el sentimiento es el que secretaría una hormona, el que produciría esa hormona. No somos felices por secretar dopamina, sino que por ser felices secretamos dopamina. No nos entristecemos porque secretemos cortisol, sino que secretamos cortisol cuando estamos tristes. Por eso una persona podría perfectamente cambiar sus emociones, tal como bien enseñaron los estoicos, a voluntad propia, simplemente enfocándose en sus metas, por ejemplo, y en lo que puede alcanzar, en vez de enfocarse en lo que le hace sufrir. De manera que el alma sensible a que se refería Aristóteles podría ser la que produce los sentimientos y desencadena las reacciones fisiológicas, y no al revés, como diría el científico, que las reacciones fisiológicas desencadenan un sentimiento, o que las hormonas son un sentimiento. De hecho, si fuese tan simple el vínculo hormona produce sentimiento, como le convendría a la industria farmacéutica, los fármacos de tratamiento de enfermedades depresivas serían bastante más efectivos. En cambio, no vemos personas depresivas que se vuelvan felices gracias a sus fármacos. Al contrario, parecen dejar de sentir, como si en vez de resolver el problema, se los apagaran. Tal vez podríamos entender a los fármacos como una interrupción entre el alma y el cuerpo, es decir, el fármaco impide que el alma se exprese en ese cuerpo, por lo que la tristeza ya no se refleja, de manera que el problema en el alma no se soluciona, simplemente se le prohíbe al alma expresarse libremente en aquel cuerpo. Por otro lado, cada día vemos más testimonios de quienes aprenden a manejar sus emociones con creciente conciencia, utilizando prácticas meditativas o simplemente aprendiendo a dominar sus pensamientos y sentimientos. Y todos hacemos esto con mayor o menor nivel de éxito. Por ejemplo, cuando nos decimos no es momento de estar triste, debo seguir adelante, y buscamos motivos por los cuales sentirnos mejor. Las viejas concepciones hormona-sentimiento y su tratamiento farmacológico no deberían tener cabida en un mundo con tales evidencias. Esta alma sensible, que Aristóteles ya concebía, es un elemento tan bien definido y real como la vida o el alma vegetal. Le podemos llamar cuerpo de sentimientos, cuerpo astral o simplemente alma sensible. Si estudiamos un poco la etimología de la palabra animal, algunos resultados interesantes vienen a nosotros. Por ejemplo, el latín animalis significa dotado de respiración, dotado de soplo vital. Y también proviene la palabra animal del griego anemos, que significaba viento. En ruso, shat es respirar y dusha es alma. Su relación es evidente. Además, la palabra dobutsu en japonés se traduce como animal, pero literalmente significa cosa que se mueve. Todo esto nos informa sobre la concepción que se tuvo en tiempos anteriores sobre los animales. Es obvio que se los relacionaba con un alma y al mismo tiempo con la respiración y el movimiento. Todas estas cualidades de respiración y movimiento, que la etimología revela por sí sola, se encuentran en una oposición al concepto planta, que etimológicamente hablando significa que se queda ahí, plantare.
quieta, es decir, carece de movimiento. El movimiento y la respiración por inhalación y exhalación de aire no son atributos del alma vegetal, sino del alma sensible. Las plantas, por lo tanto, no poseen alma sensible, pero es evidente que los animales sí, al igual que nosotros, los humanos. La ciencia actual quiere atribuir a las plantas sentimientos, pero en realidad, quien sabe de ciencias biológicas sabe entender que la planta solo posee reacciones físico-químicas a estímulos externos determinados, y que en ningún caso es capaz de moverse según deseos internos, hambre, sexualidad, sed, ira o alegría, como lo hace un animal, sino que si logran algún tipo de movimiento, como en el girasol o la mimosa púdica, se debe a tropismos, como en el fototropismo del girasol o a los cambios osmóticos en el agua de las hojas de la mimosa púdica. Es diferente, en cambio, si un perro muerde furioso a un cachorro o a su amo, a que si un perro muerde a su cachorro en la nuca para levantarlo y desplazarlo con cariño maternal, o si muerde a su amo durante un juego. Aunque el proceso fisiológico muscular sea el mismo, abrir y cerrar el hocico, el sentimiento y la intención del perro es evidentemente diferente, y eso es lo relevante a la hora de observar la existencia del alma sensible. En el girasol y la mimosa púdica, la reacción es siempre igual, y ni siquiera podemos hablar de una intención, más allá de una reacción mecánica. De manera que todo ese marketing científico que de repente aparece en algunos papers, las plantas también sienten, es nada más que un intento de acaparar lectores y fama, y es desbaratado cuando se profundiza realmente en la temática. La ciencia materialista se ha querido introducir en un montón de dominios que escapan a su comprensión y posibilidad de análisis físico-numérico. También lo ha hecho con los pensamientos y la memoria, diciendo que no son nada más que un conjunto de neuronas e impulsos nerviosos, como queriendo que la mente sea solo producto de la materia, otra vez para poder someterla a control y análisis numérico. Pero poca satisfacción tuvieron tales científicos, porque a día de hoy parece que cada vez entendemos menos sobre la conciencia y los pensamientos. Las células neuronales pueden morir, y el cerebro inmediatamente encuentra nuevos circuitos. Cuando una persona padece una pérdida de algún sector del cerebro, este se reorganiza y es capaz de continuar con una conciencia y memoria normal. Todo esto nos induce a pensar que, de nuevo, no es el cerebro, las neuronas, el impulso eléctrico, en fin, la materia, el productor de los pensamientos, sino que el alma que piensa utiliza al cerebro para incorporarse en el cuerpo y pensar dentro de él. Esa capacidad de razonar y controlar los impulsos sentimentales, de autoeducarnos y de actuar comprendiendo las cosas, son las que según Aristóteles nos entrega el alma racional. Y es justamente esta alma racional, ausente en los animales, a través de la cual razonamos. Desde la perspectiva científico-materialista siempre se pretende que la materia sea el origen de las capacidades superiores. La materia, por azar, produciría la vida y la evolución. Las hormonas y las reacciones fisiológicas producirían los sentimientos, y las neuronas y los impulsos nerviosos producirían el pensamiento, la memoria y la conciencia. Pero la observación detenida de los fenómenos diarios demuestra que bien podría ser a la inversa, es decir, la vida, como entidad corporal, alma vegetal, ordenaría a la materia según leyes bien definidas. Los sentimientos, alma sensible, producirían hormonas en el cuerpo, como desecho o secreción de su actividad anímica e inmaterial, o como mensajeros corporales de un sentimiento ya establecido en el alma. Los pensamientos y la conciencia no pueden ser explicados mediante concentración neuronal, tamaño del cerebro, cantidad de neuronas, impulso eléctrico, etc. Pero bien podría ser que los razonamientos que llevamos a cabo en nuestra alma racional utilicen al cerebro como transmisor físico de sus ideas y como actor de su voluntad. Eventualmente,
En la antigüedad se atribuía a Dios el habernos entregado esos tres obsequios: alma vegetativa, sensible y racional. Lo vemos así en las historias religiosas de la creación. Pero quizás con el tiempo sea posible, científicamente, si los prejuicios y dogmas materialistas y mecánicos no nos ahogan en el camino, o la liviandad y la poca precisión de los que creen ser muy espirituales no nos convierten en ascetas ignorantes, quizás sea posible, más adelante, dilucidar los motivos y procesos evolutivos por los cuales el hombre llegó a poseer o desarrollar las almas o aquellos elementos que hoy porta, desde la ciencia material en conjunción con la historia y una ciencia espiritual. Llegados a este punto, hemos aclarado algunos aspectos de las 4 entidades aristotélicas: cuerpo, alma vegetativa, alma sensible y alma racional. Pero es necesario avanzar más, porque la humanidad ha adelantado mucho en cuanto a conocimiento. Como primera aclaración, debemos notar que el alma racional parece no estar desprendida del alma sensible, o dicho de otra forma, los sentimientos afectan al alma racional. De manera que nuestros razonamientos no son tan objetivos y puros como muchas veces nosotros creemos, sino que están determinados en gran manera por nuestros sentimientos, por nuestros prejuicios. Por ejemplo, las ideologías de todo tipo suelen estar razonablemente planteadas, pero se oponen y luchan unas contra otras, usando todos los argumentos a favor y en contra. Esto nos indica que razonar y dar motivos de algo no parece ser del todo suficiente para convencer a otro de ciertas ideas. Es evidente que aún ideologizado por la religión, alguna filosofía, la ciencia materialista o algún pensamiento político, no será posible convencerlo de su error, y si se lo convence de su equivocación, no por esto dejará sus ideas. Parece ser, pues, que el alma racional, que razona, no es tan amplia y omniabarcante como Aristóteles lo imaginaba. Quizás él vislumbró el potencial del hombre, más allá de esa alma racional. Desde esta perspectiva, si Aristóteles estuviese vivo, confirmaría, con sus propias observaciones, que el alma racional y sus pensamientos están sujetos a los sentimientos, a las opiniones por gusto y a las creencias según el carácter, cultura o ambiente de cada uno, y probablemente propondría que, más allá del alma racional, debe existir otra alma, más elevada, más perfecta, más pura, no sujeta a los vaivenes de los sentimientos, un alma capaz de integrar de maneras holísticas, abarcantes y no lineales las creencias, perspectivas, ideas, ciencias, etc. La razón nos ha permitido, desde los griegos, desmenuzar cada objeto de estudio, llegando a poseer tantas ciencias como estrellas en el cielo, y tanta especialización que se pierde la visión general de las cosas, haciéndonos cada vez menos capaces de integrar diferentes perspectivas y comprender la totalidad de los fenómenos y la realidad. Poseemos herramientas tecnológicas que nos permiten ver desde el átomo hasta las estrellas lejanas, pero somos todavía en general incapaces de explicar qué es la vida, de dónde viene y cómo funciona, y en vez de intentar resolverlo, parece que la humanidad ha entrado en una lucha de polaridades opuestas para probar quién tiene la razón. Y es que todos tenemos la razón. Lo que pasa es que debemos aspirar a algo más allá de la razón, algo que entre en los dominios del pensar racional, pero no se limita a esa capacidad estrecha. Veámoslo con una frase de Goethe, quien lo entendía y aplicaba muy bien. Tan pronto como el hombre nota la presencia de objetos en torno suyo, los considera en relación consigo mismo, y con razón, puesto que todo su destino depende de si le gustan o le desagradan, de si le atraen o le repelen, de si le son útiles o le perjudican. Este modo natural de mirar y juzgar las cosas es necesario y parece fácil, sin embargo, expone al hombre a los 1000 errores que a menudo le humillan y le amargan la existencia. Aquí Goethe nos quiere decir que el hombre comúnmente, cuando razona y juzga según sus creencias, gustos, disgustos, prejuicios, etc., de manera que sus ideas no son tan claras, puras y reales como él piensa.
puesto que no observa el mundo en su realidad, sino como mirando a través de un vidrio sucio y empañado por los tormentosos sentimientos del alma sensible. Prosigue Goethe diciendo: tarea mucho más difícil es la que emprenden los que, ávidos de conocimiento, se esfuerzan en observar lo natural en sí mismo. Abandonan el punto de referencia afirmado en gustos o desagrados propios, atracciones o rechazo, útil o dañino. Deben renunciar a él, y como espectadores cuasi divinos buscar e investigar lo que es y no lo que agrada. Así, por ejemplo, el auténtico botánico no se conmoverá ni por la belleza ni por la utilidad de las plantas. Estudiará su estructura y su relación con el resto del reino vegetal. Del mismo modo que el sol brilla indiferente para todas las plantas y las vivifica, así deberá él considerarlas y examinarlas por igual con mirada reposada, y deducir el patrón para este conocimiento y los elementos necesarios para juzgarlas, no de sí mismo, sino del ámbito de las cosas que estudia. Goethe era muy bueno ocupando su pensar procedente del alma consciente. Lo demuestra en su obra Metamorfosis de las plantas, acerca de la cual ya hemos hablado en otro video. Esa alma pensante, pero más elevada que el raciocinio, es capaz de integrar diversas perspectivas, sin dejarse arrastrar por sentimientos, y buscar, antes que la creencia o la perspectiva propia, la verdad más abarcante posible. El alma consciente ofrece otras posibilidades. Es capaz de sumergirse en la perspectiva de otro, diferenciar sus opiniones de los hechos, la realidad de los sentimientos con que el otro ha observado. El alma consciente anhela aprender lo que el otro ha aprendido desde su perspectiva, logrando así obtener perspectivas propias y ajenas para integrarlas en una cosmología pensante, abarcante y coherente. El alma consciente abraza las leyes, ama las ideas claras e integra de una manera ordenada, coordinada y holística todas las perspectivas que le sea posible comprender, así como toda verdad que logre vislumbrar. Rudolf Steiner le llamaba alma consciente, porque su fin último es ser consciente de las leyes eternas y las verdades más amplias y absolutas. En tanto el hombre abarca más verdades, en tanto más conoce, más amplia se vuelve su conciencia y más poderosa es su alma consciente, logrando así razonar sobre verdades y leyes que encuentra más allá del razonamiento de su alma racional. Goethe fue un hombre cuyo cultivo de alma consciente era evidente en sus trabajos científicos, aunque también en los artísticos, por lo que el desdén de los científicos de su tiempo a sus estudios sobre las leyes arquetípicas es comprensible, puesto que él veía, metafóricamente hablando, con su alma consciente, lo que otros no podían ni imaginar en su limitada alma racional. Podemos decir, llegados hasta aquí, que el alma es en realidad tripartita. Una parte está completamente atada a los sentimientos, alma sensible. Otra parte juzga los sentimientos y las cosas, opina según sus gustos o disgustos, tiene creencias dogmáticas del entorno y la naturaleza, de Dios y de los demás, alma racional. Y en último y más elevado aspecto está el alma consciente, que se desprende de los deseos y perspectivas terrenales para abarcar la verdad en su realidad más íntegra y absoluta posible. Pero debemos avanzar aún un poco más allá de la razón, más allá del intelecto, más allá del pensamiento, de la memoria, de la comprensión de la verdad. El hombre es poseedor en el fondo de su alma tripartita de una conciencia de sí mismo. Esa conciencia que hace que nos sintamos como un individuo, como yo. La psicología justamente le denomina así, yo, pero la psicología parece no adelantarse mucho al conocimiento contenido, por ejemplo, en el libro del Éxodo, del Antiguo Testamento. Al revisar la historia de Moisés, aprendemos que cuando éste le pregunta a la zarza ardiente, ¿en nombre de quién iré a Egipto?, ésta le responde, en nombre de Yod-He-Vav-He, que hoy en día la gente pronuncia como Jehová, pero eran 4 letras impronunciables del alfabeto hebreo. En realidad significan yo soy
yo he sido y yo seré. Es decir, ve en nombre del eterno yo, de Dios en ti. Aunque la psicología no necesariamente considerará en el hombre algo divino, eterno o inmortal, sí lo hacían las culturas antiguas cuando se referían a este yo en el individuo. Este yo era considerado el espíritu en el hombre, el aliento de Dios o el ruaj en hebreo, una gota del océano divino en un cuerpo humano. De todas maneras, a diferencia de la ciencia materialista, la psicología por lo menos reconoce esa conciencia inmaterial, ese yo. Y en filosofía también le suelen llamar espíritu. Ese yo o espíritu no solo produce una conciencia de sí mismo, sino que, como consecuencia de percibirnos como individuos, con deseos propios, ya no obedecemos necesariamente a un grupo, como lo haría un animal o un ser humano perteneciente a una tribu antigua, sino que somos poseedores de una voluntad propia. Somos libres. O por lo menos nos sentimos capaces de llegar a ser libres. Es posible que Aristóteles no lograra concebir el yo o el espíritu como una entidad aparte de las demás, debido a que él mismo, como cualquier otro griego, no tenía un fuerte sentimiento de individualidad, de ego, de yo. Esto puede observarse cuando uno estudia la manera en la que estaban hechas las leyes y los derechos en la antigua Grecia. Estos no estaban en función del hombre como individuo, sino del hombre como miembro de una polis, de un grupo mayor. Anterior a eso, se puede observar, por ejemplo, en la India, en las epopeyas como el Bhagavad Gita. Allí se nos cuenta que el hombre de la cultura hindú de esos tiempos se sentía sujeto a una voluntad divina, es decir, no tenía voluntad propia o individualidad, sino que era parte de los dioses, y la voluntad de los dioses era la suya. De hecho, la voluntad de esos tiempos era tan escasa que no nos sorprende el que ellos desarrollaran, por ejemplo, meditaciones para separarse del engañoso mundo terrenal y volver a aquella realidad espiritual con esos dioses de los que hablaban, casi como un paraíso que habían perdido. En cambio, ya los griegos se internaron con más fuerza en el mundo, con la voluntad de conocerlo. De ahí que en Grecia naciera tanta filosofía, arte, derechos, política, etc. En Grecia, el sentimiento de pertenencia a un grupo o a la divinidad no se había desvanecido del todo, pero la conciencia del yo tampoco se había desarrollado tan fuertemente en los humanos. Por lo que el ser humano se sentía, como ya dijimos, miembro de la polis, o mejor dicho, miembro de un grupo dirigido por el dios de aquella polis. Por ejemplo, en Atenas habrá sido Atenea, y los ciudadanos atenienses se habrían sentido portadores y perpetradores de la voluntad de Atenas o Atenea. En Roma, en cambio, apareció ya el derecho individual. Los ciudadanos podían dejar testamentos y su voluntad primaba por sobre las decisiones del resto, incluso después de muerto. Es decir, se valoraba y respetaba, dentro de unos imperfectos límites humanos, como siempre, el sentimiento de yoidad y de voluntad individual. Más tarde vamos viendo cómo, con el avanzar de la historia, el hombre siempre anhela pertenencia al grupo, a sectas, religiones, filosofías, luego en su familia o en última instancia dentro de un grupo de amigos. Pero incluso tal pertenencia se ha visto amenazada en las últimas décadas. La negación de Dios no es nada más que ese poderoso impulso individual, egoico, yoico, de querer ser un individuo libre, con voluntad propia, no dominado por nada ajeno, ni una familia, ni un grupo, ni una religión, ni una humanidad, ni un Dios. He ahí el poderoso sentimiento de Nietzsche, lo que él llamaba voluntad de poder. Hoy en día se han propuesto los derechos humanos atingentes a todo individuo independiente de cualquier característica distintiva. Además, nos sentimos cada vez más aislados hasta un punto en que las conexiones humanas han caído en un profundo deterioro. Si bien podemos atribuirle cierta culpa a la tecnología, las redes sociales, los videojuegos o el televisor, no podemos ignorar que se trata de un proceso natural que lleva milenios en progreso. De ahí que Aristóteles pudo no lograr concebir la presencia del yo.
Otro motivo por el cual Aristóteles pudo no incluirlo es porque fue a través del cristianismo más tarde que el hombre pudo volver a sentirse parte de un mundo espiritual, de un reino celestial, a través de la conciencia de su yo, de su espíritu. Los griegos, en cambio, se sentían cada vez más terrenales, de ahí que Aristóteles hable del hombre simplemente como un animal racional, mientras que el cristianismo lo llega a concebir como un hijo de Dios, o hasta como un Dios. ¿No sabéis acaso que dioses sois?, replicó Jesús citando al Antiguo Testamento a aquellos que lo acusaban de declararse a sí mismo hijo de Dios. Fue el cristianismo el que le devolvió a la humanidad pensante y filosófica, quieranlo o no, un nuevo aliento de vida, el agua viva para volver a sentir que podíamos ascender otra vez a aquel reino de Dios del que los hindúes, en un inicio de la civilización, no se querían despegar. En ese sentido, el yo, el espíritu, como vínculo con Dios, representó para el cristianismo un punto crucial de su enseñanza. El hombre, en su santuario más íntimo, en ese yo, es hijo de Dios, y en tanto obedezca a esa voluntad pura, será hermano de Cristo. Cristo hizo mucho hincapié en esta yoidad, tratando de contrarrestar su efecto individualizante a través de enseñanzas como ama a tu prójimo como a ti mismo. O San Pablo, por ejemplo, que decía, no yo, sino Cristo en mí. Pues el yo es un arma de doble filo. Otorga libertad, conciencia, voluntad e individualidad a costa de soledad, dolor, egoísmo y la añoranza de un Dios perdido. Es probable que este desarrollo del yo en el hombre, o esta introducción progresiva del espíritu en cada cuerpo, haya sido la causa progresiva del desarrollo del cerebro humano. No se puede ignorar que el sistema nervioso y el cerebro en el humano poseen una complejidad y riqueza mucho mayor que en cualquier otro animal. Desde hace años se buscaba el origen del pensamiento humano en el cerebro. Al principio se trataba de simplificar diciendo que cerebros más grandes eran más inteligentes. Irónicamente, en uno de los promotores de esta idea y feroz defensor de que las mujeres tenían cerebros más chicos que el hombre y por tanto eran menos inteligentes, al morir se descubrió que tenía un cerebro más pequeño que el promedio femenino. Quizás en su caso acertó. Pero hoy se sabe que el cerebro humano en relación al cuerpo humano es mayor que en los demás animales. La concentración neuronal en los primates, grupo al cual pertenecemos dentro del área científica, es la mayor en el reino animal. Y el ser humano, al mismo tiempo, posee el mayor volumen cerebral entre primates. Es decir, su desarrollo cerebral es la coronación de la naturaleza. El ser humano posee, además, la mayor corteza prefrontal de los animales. Esta se relaciona con, pero no es productora de, los procesos creativos y de aprendizaje de novedades en el hombre. Es posible, como pensaría Aristóteles hoy si estuviese vivo, que el yo del hombre, al sentarse en el cuerpo y otorgar la conciencia humana, haya adaptado al sistema nervioso para sus nuevos y únicos atributos a desarrollar, que lo haya transformado y mejorado una vez se hubo internado en su cuerpo, lo cual debió ser probablemente el comienzo de la historia humana. El hombre, mediante su conciencia, razón y sentimientos, ha logrado varios atributos que lo diferencian del resto de los animales. Por ejemplo, atracción por la belleza y creación de belleza, el arte. Habita todos los espacios, tierra, agua y aire. Habita casi todos los climas en la tierra, al contrario de los simios que se ajustan a pequeñas franjas. Desarrolló la palabra, como diría San Juan, el logos, que similarmente nos recuerda al logos de los griegos. Desarrolló también la capacidad de organizar procesos que se encadenan en pos de un fin, en pos de una meta determinada, es decir, voluntad propia. También desarrolló el lenguaje con sentido, no un ladrido o un maullido.
logró comenzar a socializar y con ello eventualmente a desarrollar civilización. Buscar todos estos atributos entre impulsos nerviosos, sinapsis y tamaño cerebral tendría tanto sentido como buscar la tristeza en el cortisol o la alegría en la dopamina, o tanta veracidad como esperar a que la suerte produzca vida a partir de materia inerte y energía. Para hacer honor al alma consciente y finalizar este trabajo en un resumen, intentemos ligar lo desarrollado hasta aquí en un todo coherente. Debemos concebir, por lo tanto, que el hombre posee un cuerpo material que se vitaliza gracias al alma vegetativa, la cual hace todo lo posible para mantener su subsistencia. La vida entra en contacto a su vez con el alma. Esta alma dotada de sentimientos se vuelca hacia la tierra, porque el cuerpo vital le obliga a sentir anhelo de reproducirse y así mantener su subsistencia y descendencia. El alma racional es justo la sección media entre espíritu y cuerpo. Está a medio camino, por lo que es influida por ambos, por la tierra o los sentimientos terrenales y el espíritu o los sentimientos espirituales. De ahí que el hombre, al razonar, caiga en un tumulto de verdades a medias y engaños bien elaborados. Dependerá de hacia dónde dirige su atención, si hacia la tierra o hacia lo eterno. El alma consciente es capaz de adquirir conocimientos verdaderos, puros y holísticos gracias a su contacto con la esfera espiritual, el yo. El espíritu, un poco más arriba, que entra en contacto con la parte superior del alma, es nuestra conciencia individual, que dota, como ya dijimos, al alma consciente de verdad pura y aspiraciones espirituales, trascendentales, inmortales. Es este espíritu, justamente, que por estar en contacto con lo divino, dota al alma de verdad, de pensamiento y de voluntad, de manera que, al tocar el yo al alma, ésta se vuelve consciente, pura, perfecta, despierta, aspira a volar hacia las alturas celestiales. Los cuentos de hada donde una princesa es capturada por un dragón feroz y el príncipe le rescata para llevarla al reino a vivir felices por siempre, no es de ninguna manera, como se quiere pretender hoy día, un símbolo patriarcal. Esos ignorantes no perciben que el simbolismo de los cuentos de hadas es justamente el de la princesa Alma, que es capturada por el dragón o bruja, representando las garras de la materia y las pasiones. Evidentemente esto le produce al alma un peligro de muerte espiritual o un sueño profundo del que le cuesta despertar. Por otro lado, el príncipe, el espíritu, el yo, debe rescatar a la princesa de la bruja y el dragón. Es evidente que el final de todos estos cuentos, y vivieron felices para siempre, nos relata de alguna manera la eternidad espiritual y aquella felicidad eterna. El cuerpo viviente, físico, limita al alma a las leyes físico-biológicas, pero le permite desenvolverse en el mundo mediante actos y creaciones. El espíritu eleva al alma hacia lo eterno e ilimitado, pero este espíritu es incapaz de actuar por sí solo en la tierra, al menos que lo haga por medio de un alma con anhelos y sentimientos, y de un cuerpo físico viviente, capaz de trabajar, manipular los objetos del espacio físico. Toda esta amplia concepción de la composición inmaterial y material del ser humano nos permitirá no solo comprender al hombre en su totalidad y potencial, sino también desarmar la guerra de corrientes filosóficas, religiosas o ideológicas para comenzar a construir una ciencia del alma, como bien quiso Aristóteles, y por qué no, una ciencia del espíritu, que sean tan precisas y detalladas como la ciencia material. Pero además, todo esto nos permitiría valorar el conocimiento de los antiguos, muy conocedores pero con otro tipo de conciencia, lengua, cultura y contexto. Se referían a los conceptos de vida, alma y espíritu con otras denominaciones.